de Dios, chicos, hermanos que se encuentran aquí presentes, les quiero decir algo. Hoy, chicos, no nos encontramos solos como normalmente lo hacemos. No estamos solo los directivos y ustedes aquí con nosotros. Hoy tenemos invitados especiales, invitados a los que les hemos insistido para que estén con nosotros y platiquen y nos cuenten algunas de las situaciones que han vivido a lo largo o pequeño o corto momentos de sus vidas, poniendo sus manos a la obra, como dice el póster que mandamos. Por eso quiero presentarte en esta hora y pedirle pues a mis hermanos que se encuentran aquí que prendan sus cámaras y saluden a los chicos cuando escuchen su nombre, así como nos toman lista en la escuela y decimos presente. De la misma manera no van a decir presente, obviamente, nos van a decir su nombre y nos gustaría que nos digan cómo están, cómo se encuentran, cómo han estado este día y si están listos y preparados para las preguntas que hicimos como directivos, pero también las preguntas que vienen posteriormente porque tenemos una última sección. Pero para iniciar, hermano Luis Alberto, la paz de Dios, nos da mucho gusto tenerlo con nosotros. Realmente es un honor que esté aquí y en lo particular conocerlo por fin y poder platicar con usted. La paz de Dios, hermano. Paz de Dios, hermanos, agradezco la invitación y estamos ya listos, atentos para compartir estos momentos con los intermedios. Muchas gracias, hermano. Y me agrada esa palabra, listos. Esa palabra se volverá mi favorita porque las preguntas, pues, son de mucho interés para nosotros. Y como segundo invitado tenemos a nuestra hermana Magali. Hermana Magali, nos da mucho gusto tenerla aquí. Digo, yo la conozco desde desde que era así chiquitita. Entonces, a mí me da mucho gusto poderla contemplar. Hermana, la paz de Dios, bienvenida. La paz de Dios, Roxana, cada uno de mis hermanos, la paz de Dios, chicos, la paz de Dios. Deseamos con todo nuestro corazón que el Señor les bendiga y pues nosotros igual nos encontramos ya así preparados desde que la hermana Ale nos hizo esta invitación. Dijimos, pues, ¿por qué no? Compartir esta hermosa bendición que el Señor nos ha concedido de servirle, de estar aquí. Y pues esperamos que en el Señor también cada uno de sus corazones también Él pueda mover, ¿no? Esta parte de que ustedes sientan ese deseo, ese anhelo por servir a nuestro Dios. Amén. Muchas gracias, hermana. Sí, eso es lo importante, es el motivo por lo que pues los hemos citado en esta hora. Y como tercer invitado tenemos a nuestro hermano Fausto. Hermano, la paz de Dios, nos da mucho gusto tenerlo con nosotros, más que es también parte de la familia muy, muy importante. La paz de Dios, hermano. La paz de Dios, hermana. Disculpen, ahora sí que se me hizo un poco tarde, pero aquí estamos ya para listos para responder a lo que nos quieran preguntar, y también pues que Dios les bendiga, que Dios bendiga a los intermedios. Muchas gracias, hermano, exactamente. Que Dios bendiga a cada uno de los que estamos aquí presentes. Y por último, pero no menos importante, hermano Felipe, la paz de Dios, nos da mucho gusto tenerlo por aquí. Realmente, si le soy sincera, su nombre ha sido mencionado muchas veces para invitarlo y por fin se nos hizo que esté con nosotros. La paz de Dios, hermano. Paz de Dios, hermanos directivos. La paz de Dios, hermanos invitados, y a todos los intermedios que nos escuchan. Pues como realmente pues es un gusto estar con ustedes y estamos a lo que ustedes dispongan, ya preparados para compartir lo que el propósito de esta actividad. Amén. Muchas gracias, hermanos. Me agrada que estén listos, que estén preparados, porque como yo siempre les digo a los intermedios, a mí me gusta preguntar. Yo tengo muchas dudas y a mí me gusta externarlas y que me resuelvan esas dudas, porque pues como jóvenes, como intermedios, pues día a día nos surgen más dudas y más cuando aceptamos a Cristo y cuando se nos presentan situaciones y queremos servir a Dios, se nos presentan aún más dudas y más preguntas que mejor que nos respondan hermanos con amplia trayectoria. Bueno,
yo digo que es amplia trayectoria porque yo sé que Dios les ha bendecido de abundante manera, hermanos. Quiero, hermanos invitados, que me respondan sí o no, en cuanto yo termine de contar 3 al mismo tiempo. La siguiente pregunta. Para ustedes, en su adolescencia y o juventud, ¿fue una necesidad servir a Dios? 1, 2, 3. No. Sí. Necesidad. Muy bien. Aquí hubo unas respuestas positivas y unas negativas. Esta es la intención. Me gustaría empezar con mi hermano Luis Alberto. Hermano, ¿por qué dijo que sí? Hay un coro que dice precisamente, si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido. En mi caso particular, yo quiero comentarles que fue una necesidad servir al Señor porque ahora que ha pasado ya pues mi adolescencia, creo que se está escapando ya la juventud también, y puedo ver hacia atrás y reconocer que gracias al ministerio que el Señor me permitió, fue para mí una oportunidad de constantemente estar buscándole, de constantemente estar en comunión con Él, de tal forma que identifico situaciones difíciles que si no hubiera sido por ese ministerio que Dios me concedió, pues seguramente no estuviéramos platicando esta tarde, hermano. Ese hermoso coro que usted menciona me gusta mucho y sí, es una necesidad, como lo planteaba el hermano, pero también me gustaría oír por qué hermano Felipe mencionaba que sí. Me gustaría saber el por qué. Bueno, yo respondí que sí, porque desde mi adolescencia, casi al inicio de mi adolescencia, el Señor estuvo poniendo los medios para que yo pudiese servirle. Y en adolescencia, esa etapa es bonita, pero a la vez también un tiempo de descubrimientos, un tiempo de búsqueda, ¿no? Pero el Señor, que tiene su propósito para con cada uno de nosotros, no se aleja, sino que está siempre insistiendo que nosotros podamos servirle. Y si es una necesidad, ya de la juventud, el Señor tuvo que actuar de una manera tan especial que pues tuvimos que ceder a lo que desde la adolescencia empezó a poner en nuestros corazones. Amén. Aunque nosotros no queramos, la insistencia y la necesidad, como lo planteábamos en la pregunta. Hermano Fausto, usted dijo que sí, ¿verdad? No logré oír. Sí, hermana, yo dije que sí. Muy bien, dígame, hermano, ¿por qué su respuesta fue afirmativa? Pues es que para la gloria del Señor, hermanas, yo me convertí a los 13 años. Y entonces, desde ese momento, fue una gran necesidad de que mi familia, mi gente, digamos, yo soy de Temascalapa, y entonces que conocieran el Evangelio, lo que yo había conocido. Y yo conocí el Evangelio, me convertí en septiembre de 1980, y en diciembre de ese mismo año, nosotros, ahora sí que por la gracia del Señor, nos regresamos a Temascalapa de vacaciones, y fue una oración profunda que hicimos antes de llegar a Temascalapa, que el Señor usara en nuestras vidas. Y fue maravilloso porque a partir de ahí la congregación de Temascalapa nace por la obra del Espíritu Santo, y entonces desde ese momento nace un gran deseo de servir al Señor, de ser usado por Él, y es por eso que pues desde entonces hasta el día de hoy yo sigo viendo la mano del Señor moviéndose, pero pues fue algo maravilloso que pues si pudiéramos ahorita compartir todo lo que hemos vivido desde entonces, pues no acabaríamos, pero algún día a lo mejor podríamos hacerlo, pero en esta pregunta pues así fue, mis hermanos. Fue maravilloso ese momento porque a partir de ahí yo en el 86 ingresé al Instituto Teológico San Pablo. Por otras cosas que se dieron, no pude terminar en esos años, pero fue una gran necesidad. Yo quería que mi gente, mi familia, mis parientes, mis amigos, que todo el mundo supiera de lo que
de lo que había ocurrido en mi vida. Y es por eso que pues fue una gran necesidad. Amén, hermano. Realmente cuando queremos que la demás familia acepte a Cristo Jesús y que conozcan la verdad que nosotros conocimos, se vuelve una necesidad. Pero así como hay respuestas positivas, también tuvimos aquí una respuesta, pues podríamos decirle que no. Pero hermana Magali, nos gustaría saber cuál fue la situación, porque su respuesta fue negativa. Bueno, pues permítame compartirles, ¿no? Para mí no fue una necesidad servir a Dios porque era una pasión para mí servir a Dios, me gustaba mucho. Entonces yo inicié a servir a Dios desde muy pequeñita y mi anhelo, mi deseo era estar ahí con los niños, era involucrarme en lo que hacían, era ver qué hacían las hermanas. Cuando todo esto inició, cuando todo mi ministerio inició, yo amaba al Señor, estaba en ese amor que nuestros ojitos solo se ponen corazoncitos, ¿no? Entonces, en ese tiempo estaba yo y no era una necesidad servirlo. Yo sentía que lo amaba y era una pasión para mí servir a Dios. Por eso me gustaba orar, por eso me gustaba estar en el templo, por eso me gustaba ir aquí y allá con las instructoras, porque yo era pequeña, entonces a mí me llevaban y yo iba ahí donde ellas estaban porque me gustaba estar en las cosas del Señor. Ok, sí. Comprendiendo otro lado de esta misma pregunta, porque por eso planteábamos esta pregunta de esta manera, para que pudiéramos identificarla de ambos lados, ¿no? Pero al final la respuesta es positiva. Al final, en nuestra adolescencia, todos nuestros hermanos anhelaron con pasión, con amor, servir a Dios. Pero nos gustaría, hermanos, que nos platicasen, y ahora sí, esta pregunta la dejo abierta para que el primer hermano que quiera respondernos, ¿cómo fue el momento en el que Dios los llamó a servirle? ¿Cómo ustedes, todos recordamos, ¿no? O incluso, ¿no? Yo recuerdo la fecha en la que Dios vino a mi vida, yo le dije, te acepto como mi único y suficiente Salvador, y yo permití que Él entrara a mi corazón, pero siento y veo que nos platiquen, ¿cómo fue que ustedes sintieron ese momento especial de servir a Dios en su vida, en el momento en el que Dios les llamó? Porque por lo que gracias nos pudieron comentar, los llamó desde muy jóvenes, los llamó desde, pues podríamos decir, desde la edad de los que estamos hoy aquí presentes, los intermedios. Entonces sí nos gustaría que nos contaran, hermanos, ¿cómo fue ese llamado? Miren, el hermano Luis tiene abierto su micrófono, así que le vamos a dar el lugar al hermano. Hermanos, en mi caso particular, el Señor tuvo misericordia de mí y me llamó desde la infancia, pero fue una situación muy, como en todos los casos, quiero pensar, muy particular. Hablando del ministerio musical, hemos podido ver que hay personas que pareciera que nacen con ese talento musical, lo traen de nacimiento. En mi caso particular, yo siempre me he manifestado como una persona sin ninguna cualidad musical de nacimiento. Y eso lo comprobé porque cuando en la infancia tuve mis primeras, mis primeros acercamientos a la música, honestamente siempre me ponían a recitar textos, ¿no? Los maestros de música decían, tú vas del lado de los que recitan textos y ustedes van del lado de donde cantan o tocan. Entonces, a mí realmente no me importaba, ¿no? O sea, yo no tenía ni siquiera el interés por lo musical. Me llevaron a un taller de música y en diferentes ocasiones el instructor a mí me dijo, tú vas como el cangrejo, vas hacia atrás, en lugar de avanzar, tú vas hacia atrás. Y pues la verdad es que no me importaba, ¿no? O sea, yo decía, pues, ni hablar, ¿no? O sea, simplemente no es lo mío, pensaba. Iba porque me llevaban, ¿no? Mis papás. Pero tuve una experiencia en la cual una viejecita, una ancianita de la iglesia, que era la diaconisa, recuerdo su nombre, la hermana Epifanía, ya está con Cristo. En ese tiempo era la diaconisa en la iglesia Maranata. En una ocasión salió del pasillo central, yo recuerdo, yo fui el primero en llegar y no había llegado nadie absolutamente, y empezó a acercarse a mí y me abrazó
La hermana salió del altar, todo el pasillo, y me abrazó, y pareciera como si me hubiera empezado a contar todo lo que yo estaba viviendo, porque me dijo, ¿verdad que tú quieres aprender la guitarra, por eso vienes? Y yo así de, sí, hermana, pero ¿verdad que no te salen tus ejercicios? Y yo ahí ya sentí asombro, porque dije, pues, ¿quién le dijo, no? ¿Quién le contó? La hermana está por ahí asomándose y viendo cómo me regañan, ¿no? O cómo me desaprueban, ¿no? Entonces, de alguna manera, me empezó a dar como un pendiente especial, porque la hermana me empezó a contar detalles de lo que yo estaba sintiendo. Y me dijo, no te sientas mal, me dijo, ¿tú crees en Dios? Sí, le digo, sí creo en Dios. Dios está aquí, ven, vamos al altar. Y me llevó al altar, hermanos. Honestamente creo que a esa edad yo ni siquiera sabía orar bien, pero la hermana me pidió que yo me arrodillara y empezó a orar por mí. Pero antes de eso me dijo, aquí está Dios con nosotros, tú le vas a pedir hoy que te enseñe la música. Así me dijo la hermana. Y yo le creí, de verdad le creí, hice una oración muy breve, muy sencilla, pero muy sentida. Yo recuerdo haberle dicho al Señor, Señor, tú sabes que yo no sirvo para la música, pero si tú quieres, aquí están mis manos. Eso fue todo lo que alcancé a decirle. Y la hermana empezó a orar por mí y empezó a orar de una hermosa manera. Yo no voy a decirles que escuché voces, que vinieron ángeles, que el ángel Gabriel se acercó con un mensaje poderoso a mi vida en ese momento. Realmente no. Pero ¿saben qué pasó? Después de esa oración, en 2 meses, pude aprender prácticamente todos los acordes de la guitarra. Y entonces ahí yo vi algo muy diferente, ¿no? De tal manera que hubo muchas personas que conocían mi situación, que se acercaron para decirme, Dios está llamando, este es un llamado de Dios a tu vida. Y yo lo entendía porque pude ver un antes y un después. Pude ver la torpeza natural de mi persona hacia la música, pero pude ver también el efecto que tuvo haberle dicho a Dios con toda sinceridad que yo no sabía nada. Y a partir de ese momento yo empecé a sentir una responsabilidad muy grande por los aspectos de la música. En ese momento el Señor puso en mis manos la actividad musical. Y hasta el día de hoy yo les puedo decir, hermanos, con toda seguridad, que cuando me pongo frente a un teclado, mi primera sensación es de no saber nada. No siento saber tocarlo. Y es algo que siempre lo tengo presente, siempre. Más adelante les comentaré alguna otra situación donde puedo corroborar esto, pero esa es mi sensación, pararme frente a un teclado y saber, no sé qué hacer, no sé nada. De verdad se los digo, es un regalo que Dios me dio esa tarde y que Él me la concede hasta donde Él quiere. Pero nada, si yo hoy quisiera dedicarme a la música en otro ámbito, estoy seguro que no lo pudiera hacer, porque no sentiría esa seguridad que siento cuando lo hago para Dios. Ese fue el momento en el que Dios me llamó, porque ahí entendí que el Señor me estaba dando algo, me estaba poniendo algo en las manos, y aunque no sabía qué iba a hacer con ello, porque honestamente a esa edad y en esas circunstancias, pues yo no tenía idea, pero claramente sé que desde ese momento el Señor puso algo que yo no tenía. Entiendo claramente cuando Dios lo puso en mis manos, hermanos. Wow, hermano, esto realmente es impactante. Si vio nuestras caras, nos dejó sorprendidas porque nosotros lo hemos visto ejecutar los instrumentos y ha sido de gran bendición en las diferentes actividades en las que hemos podido estar, y que usted nos comente eso realmente nos sorprende. Y ahí vemos la mano poderosa de Dios cuando hace un llamado único, y así como usted mencionaba, cada uno de nosotros nos llama de una manera única y de una manera especial. Hermana Magali, cuéntenos cómo fue ese momento en el que Dios le llamó para servirle. Bueno, pues yo, como les decía al inicio, era muy pequeña, tenía 12 años. Entonces, de salir de los niños y volver a regresar, pero ahora como una auxiliar, porque a eso aspiraba en ese momento, porque pues no tenía práctica, no sabía.
cómo enseñar a un niño. Entonces, pues el Señor me permite entrar al ministerio como auxiliar de una instructora. En ese entonces llegó un nuevo pastor a la iglesia y nos decía, hermanos, vamos a orar y si usted ore al Señor. Y el hermano nos repartió papelitos, entonces nos decía, nos dio un tiempo, claro. Entonces nos decía, vamos a orar y el día que usted sepa en qué va a servir al Señor, anótelo en ese papelito y así fue. Lo anoté, yo dije, pues quiero estar en el departamento infantil, a pesar de que iba a salir del departamento infantil. Entonces, pues fue así como yo inicié a servir a nuestro Dios. El Señor puso en mi corazón el servirle en el departamento infantil, con la iglesia infantil. Y desde entonces, pues el Señor, desde los 12 años, pues nos ha mantenido ahí en ese ministerio. Fue de verdad de una hermosa manera. Tiempo después, claro, a los 18 años, el Señor confirma que ese ministerio es donde debo estar, ¿no? Entonces, quizá a mí sí me sucedió como el hermano Luis, no, ¿verdad? Pero es algo hermoso en todos. Yo creo que es una experiencia diferente el tener ese encuentro con Dios, el que Él nos llame, que Él nos hable. Y en esa ocasión acudimos a un culto de cierre del instituto. Mi hermana de mis hermanas iba a salir del instituto, entonces pues fuimos acompañándola como la familia. Y en ese día el Señor fue cuando me hizo el llamado, me confirmó que era este ministerio en donde yo debía de estar. Y en el himno 173 recuerdo cuando estábamos entonando, 177, perdón, cuando estábamos entonando el coro, y yo, a mí en mi corazón siempre hubo el sentir de estar en el instituto, de prepararme para servir a Dios. Entonces, cuando entonábamos la iglesia, si Cristo conmigo va, créanme, chicos, que el Señor habla en este tiempo, el Señor nunca se ha quedado callado con nosotros. Y en ese momento el Señor habló a mi corazón y yo escuché su voz que me dijo, yo iré contigo. Entonces yo estaba segura que era nuestro Dios y yo estaba segura que el ministerio en el que Él me había puesto de niña era el ministerio en donde pues iba a envejecer. Es todo. Gracias, hermana. Sí, las confirmaciones que va dando nuestro Señor a lo largo de nuestra vida y, a lo largo de cada uno de ustedes, hermanos, son hermosas. Y yo sé que de hermosa manera cada una de sus vidas ha sido usada. Pero me gustaría, hermano Fausto, que nos comentase cómo fue ese momento en el que nuestro Señor habló a su vida para que usted continuase en el ministerio que ahora tiene. Pues fue algo real porque yo a la edad de 13 años, como les comentaba, era muy inquieto. Mi forma de ser era muy inquieto. Entonces, cuando en el momento en que llegamos a Temascalapa para decirle al Señor que usara nuestras vidas, yo nunca había parado al frente de algún grupo, no sabía hacerlo. Para mí era difícil esa situación. Y entonces en la oración que hicimos, Señor, pues prepárame, Señor, para que yo pueda hablar a la gente, hablar a los adultos, a los ancianos, porque eran ancianos, eran personas ya grandes que estaban escuchando la palabra del Señor. Y entonces fue así que el Señor cambió totalmente toda la manera de que yo era a prepararme para poder realmente ser una persona responsable, seria en lo que hablaba. Y fue así, hermana, que el Señor pues me confirmó el llamado, preparándome para trabajar en su obra. Más adelante, creo que fue en el 92, 93, pues por una situación en la vida, yo dejé de ministrar, yo dejé de estar participando con los hermanos. Especialmente estaba la hermana Elia Morales, obrera del Señor, que ya duerme en los brazos del Señor, allá en la Sandoval, en la colonia Gómez Sandoval, la congregación. Y ya tenía meses de no participar, de no ir. Y ella una tarde llega directamente y me habla, hermano Fausto, quiero hablar con usted.
Sí, le dije, agaché mi cabeza y le digo, sí, hermana, sí. Dice, vengo por esto. Usted no debe estar en la banca. Usted es un siervo, un obrero, un hombre que el Señor usa para predicar la palabra. Yo, el Señor me mostró en visión que usted es un predicador. Pues le digo, hermana, sí, el Señor me llamó desde un principio para predicar su palabra, pero no sé qué está pasando. Oró por mí la hermana y me dijo, hermano, resuelva su asunto, le doy un mes para que resuelva su asunto. Así con autoridad también ella me habló. Arregle su asunto y en un mes yo o va al templo o vengo, pero usted me dice lo que va a hacer. Y yo antes del mes yo oré y le dije al Señor, ¿qué hago? La hermana me dice esto, ¿qué hago? Pon los medios y si tú quieres, Señor, que arregle mi asunto. Y él puso todos los medios y a los 15 días yo le dije a la hermana, mira hermana, yo voy a arreglar mi situación pues conyugal y a partir de entonces dice, cuando tú arregles tu asunto, vas a empezar a que pues yo pude confirmar una vez más de que el Señor realmente me había llamado, que no era un simple capricho, sino que era un llamado directo de parte del Señor desde el principio, solo que a veces uno comete errores, pero Dios en su misericordia nos tiene realmente en sus manos y nos sigue ayudando hasta el día de hoy, pues hemos visto lo que Él ha hecho con nosotros, cosas profundas, cosas maravillosas, que pues en algún momento a lo mejor tendríamos la oportunidad de platicar con los jóvenes, pero hemos vivido cosas tan profundas como familia, sobre todo con Isaí, que pues son cosas muy grandes que Dios ha hecho con nosotros, pero que también estamos viendo su mano poderosa llevándonos a un rumbo diferente ahora. Pues gloria a Dios, hermano. Amén. Muchas gracias, hermano. Sí, ya habrá en algún momento en el que lo vamos a citar, hermano, usted solito para que nos cuente, y a cada uno de nuestros hermanos, porque hay mucho de qué platicar, hay mucho que queremos preguntarles. Tenemos muy poco tiempo, pero hermano Felipe, por favor, coméntenos cómo fue ese llamado que Dios le hizo. Bueno, yo como 11 años, bueno, de hecho yo tengo recuerdo de mi niñez, me gustaba mucho cantar y mi mamá, que un tiempo fue instructora infantil, me ponía a dirigir las alabanzas en los viernes que se celebraban los cultos y me gustaba, iban a ciertas congregaciones y el que ponían a cantar era mí, a dirigir la alabanza. No, de eso recuerdo mucho que me gustaba mucho. Como tenía 11 años, fui a un retiro de jóvenes y de intermedios. Yo todavía no era secundario, pero fui a una actividad. Y en esa ocasión estuvo el hermano José Santiago en un lugar que se llamaba Monte Águila, parte del Mije Bajo, Matías Romero hacia arriba, y fuimos de la congregación. Yo fui de colado porque no me tocaba ir, pero me gustaba ir a las actividades con los intermedios, con los jóvenes, y me dieron el permiso y me fui. Hubo una experiencia muy, muy hermosa, sobre todo porque vi un panorama de una necesidad espiritual en los jóvenes. A mi edad yo no entendía mucho respecto a esa necesidad espiritual, pero yo vi porque en una noche unos jóvenes tomaron en poco las bendiciones que Dios da y empezaron a hacer juegos distintos. Y de eso nos acordamos porque nos fueron a despertar como a las 3 de la mañana para que todos nos fuéramos a congregar en el templo a orar, ¿no? Yo no entendía, yo tenía 11 años, no entendía por qué, ni sabía también que había algo más allá. Pero resultó, hermanos, que es algo lamentable cuando
tomamos las cosas espirituales en poco. El enemigo aprovechó los corazones de unos jóvenes y pues fue una experiencia terrible. Pero de esa experiencia pude entender que esa madrugada de oración fue un llamado de parte de Dios para todos los jóvenes que estábamos allí presentes. El Señor el día domingo dio la victoria y regresamos, amados hermanos, bendecidos de ese lugar. Cuando nos invitan a dar el testimonio en el templo de donde nos congregábamos, nos invitaron a dar el testimonio. Todos los que fuimos daban palabras y decían muchas cosas, y cuando me dieron el micrófono a mí, me quedé como entumido, ¿no? Y empecé a ver a los hermanos y vi a mi mamá, ¿no? Y entonces le digo, hermano, realmente yo no sé qué pasó, ¿no? Porque a mi edad, ¿no? Sí hubo bendición, entonces no sé qué pasó, pero yo siento en mi corazón que quiero servir al Señor. Eso fue lo único que dije, y de ahí los hermanos empezaron a orar, y fue un culto muy hermoso ese domingo por la tarde. La etapa de la adolescencia, a veces olvidamos las cosas que decimos ante Dios, pero las cosas que Dios quiere hacer en nuestra vida. Pasé queriendo descubrir a qué el Señor me estaba llamando, ¿no? Pero el Señor habló a mi corazón. Me acuerdo en una ocasión, en Primera de Crónicas 28:9, un texto muy especial. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Fue una palabra que trastocó mi corazón. Y entonces empecé a buscar en lo personal, empecé a buscar a dónde me había llamado el Señor. Me metí a la música y aprendí a tocar la guitarra muy básico, porque yo creía que ahí era a donde el Señor me iba a usar. No funcionó del todo, porque después me fui a querer ser instructor infantil y a enseñar, y no funcionó en todo. Y entonces desistí porque no comprendí entonces qué era lo que el Señor estaba haciendo. Esa era mi etapa de adolescencia. No entendí las cosas hasta que me empezaron a involucrar en el trabajo con los jóvenes. Me nombraron a una directiva y entonces nos vimos obligados a irnos a capacitar. Pero para eso, hermanos, yo empecé con un problema. Mi problema era la timidez. No podía yo hablar en público. Si en mi infancia era lo que más me gustaba participar, ahora, hermanos, mi etapa de adolescencia mi problema fue la timidez. En una capacitación de directivos que tuvimos en Nazareno, Etla, yo me acuerdo que venimos de Salina Cruz para Nazareno, con un grupo de directivos y unos hermanos que nos asesoraban. Amados hermanos, en una actividad, el Señor tocó mi corazón de tal manera que terminó el culto y yo me quedé sentado en la primera banca. Me quedé sentado en la primera banca como un estado de contemplación, viendo el altar, viendo lo bonito que está el templo de Nazareno, viendo todo, pero en mi corazón estaba esa chispita de Señor, te quiero servir, pero soy tímido, no puedo hablar, ¿no? Y estaba eso muy, muy en mi corazón. Y estaba yo sentado y se acercó el hermano Enoc Aguirre Soto, que ya está con el Señor. Fue el presidente de los intermedios a nivel general. Y entonces él se acercó a mi lado y me abrazó. Algo así como al hermano Luis Alberto le pasó, ¿no? Y entonces me dijo, ¿quieres que oremos? Me dijo. Y le digo, pues sí, hermano. Y dice, pero ¿qué le vas a pedir al Señor? Me dijo.
Y le digo, mira, hermano, yo quiero servir al Señor realmente, ¿no? Siento servir al Señor y desde niño he querido servir al Señor, pero tengo un problema, le digo, ¿no? Y mi problema es que, pues, soy tímido, me da mucha pena, hermano. Cuando quiero tomar el lugar, se me cierran los labios, no puedo decir nada, aunque tengo muchas cosas en la cabeza que decir. Y el hermano me dijo, eso no es problema, me dijo. Mira, Moisés era tartamudo. Y mira, me empezó a hablar de Moisés. Y dice, pero cuando el Señor tocó su corazón, el Señor le habló sus labios, ¿no? Vamos a orar. Y te invito a que le digas al Señor una oración, Señor, te quiero servir, pero quítame esta timidez. Tenía yo 17 años. Cuando llegué al altar con el hermano Enoch y empezamos a orar. No sé cuánto tiempo pasamos ahí en el altar, pero cuando nos paramos, ya estaban los hermanos, ya estaban luces afuera apagadas. Mi instructora estaba en la última banca sentada esperando a que nos parara. Entonces nos paramos y me dijo el hermano, mañana vas a dar tu testimonio, ¿no? Amén, le dije. Nos salimos del templo. Me vio la instructora y me dijo, doy gracias a Dios porque Dios ha hecho algo especial en tu vida. Desde esa fecha, hermanos, hasta hoy, realmente el Señor abrió mis labios, ¿no? Y entendí que el Señor tenía un propósito para que yo pudiese servir. Amén, hermano, muchas gracias. Bueno, ya aquí los chicos están reaccionando y aprovecho también para decirle a los chicos, cierto, ya nos enviaron algunas preguntas, pero si en el transcurso tienen alguna otra pregunta, lo pueden poner en el chat y ya nuestra hermana Ale los va a leer y nos los va a mandar. Hermanos, a lo largo de nuestra vida secular, tendremos a estudiar, ¿no? Entramos al kinder, a la primaria, a la secundaria y nos capacitamos por medio de ello. ¿Cómo fue la capacitación que ustedes tuvieron? ¿Cuál fue la formación ministerial que ustedes tuvieron? Ese momento en el que ustedes dijeron, Dios me está capacitando de esta manera, Dios me sigue usando de esta manera. ¿Cómo fue incluso tal vez, ¿no? En el paso del instituto, como algunos de mis hermanos mencionaron, ¿cómo fue esa capacitación que ustedes tuvieron? A grandes rasgos, ese momento en el que ustedes dijeron, sí, estoy siendo capacitado por Dios para cumplir con el ministerio que pues Él me ha puesto. Hermana Magali, cuéntenos, ¿cómo fue esta capacitación? Pues fue algo que digo, nunca me esperaba recibir de un pastor o de mi pastor, ¿no? Porque el hermano siempre se dedicaba a ver por la educación de los niños. Entonces el hermano organizaba con algunos de sus colaboradores talleres, de manera que pudiéramos organizar actividades y por qué el objetivo así, y para qué, y para cuándo, y qué van a hacer, ¿no? Entonces, para mí fue una experiencia muy bonita el proceso de mi aprendizaje en cuanto al servicio a Dios, en cuanto a poder enseñar algo, ¿no? A los niños, poder compartirles algo, transmitírselos, porque estos hermanos nos aportaban bastante información, ellos nos decían, bien, entonces hermanos, sí, vamos a ocupar la Biblia y vamos a hacer esto, ¿no? Y lean este libro, investiguen acá. Entonces estos hermanos se preocupaban por la educación de los niños, se preocupaban porque tuvieran un aprendizaje significativo, que siempre, que no solo se quedara en, bueno, hoy vimos a Daniel, ¿no? Y hasta ahí, ¿no? No, sino que esa educación, esa enseñanza trascendiera en la vida de los niños y hasta el día de hoy, jóvenes, adultos, ancianos, quizá esa enseñanza que ellos hayan recibido, pues, siguiera viva en sus corazones. Entonces, sí fue algo muy ácido, ¿no? Ácido porque seguimos aprendiendo, nunca vamos a terminar de aprender
y ha sido una experiencia muy bonita el conocer más partes que nosotros no nos imaginamos, el conocer la palabra de Dios, el poder aprender de ella, el saber interpretarla para poder comunicársela a los niños, el entenderlo primero nosotros, vivirlo primero nosotros, para poder compartírselo a los niños y que ellos lo puedan entender y también lo puedan vivir. Bueno, hermana, muchas gracias. El área infantil es muy hermosa y eso que mencionaba usted, de poderles transmitir el tema, pero que quede sembrado en sus corazones con un objetivo, con algo que ellos digan, vi este tema y me dejó esta enseñanza, ¿no? Esa capacitación que se les fue dando y que se sigue, hoy seguimos recibiendo cada vez que pues recibimos palabra o leemos la palabra de Dios. Hermano Luis, coméntenos, ya nos comentan cada uno de ustedes que desde niños han recibido esta formación, pero ese momento especial, ya nos ha platicado de que usted consideraba que no tenía aptitudes para la música y que Dios se las dio, pero en algún momento tal vez tuvo una capacitación especial o algo que para usted quedó significativo y entendió que Dios seguía capacitando su vida y así como nos los ha mencionado, hermano. Sí, bueno, mi formación ministerial y musical ha sido en ambos casos dentro de la misma iglesia. La mayor parte de los años de la adolescencia, de intermedio, estuve colaborando en la iglesia. Le doy gracias a Dios porque puso, pues, como unas bendiciones muy especiales el Señor a hermanos que siempre me dieron consejos. Hubo un hermano en particular, el hermano Natalio Cruz Quirós, quien ya falleció, está con el Señor. Me anticipó cuando niño muchas situaciones. A veces me decía, oye, un día te van a quitar la guitarra de las manos y te van a decir que tocas bien feo. Y yo me quedaba pensando y decía, pues si alguien lo dice, pues dirá la verdad, no tendría por qué enojarme, yo considero que toco feo, así pensaba, ¿no? Y yo como niño decía, pues está bien, hermano, no hay cuando suceda. Y luego de repente llegaba un día y me decía, algún día, delante, te va a suceder esta situación. Me anticipó muchas cosas que en ese momento yo no entendí. Pero cuando las llegué a vivir, eran otras las circunstancias, de tal manera que lo que yo había pensado cuando me las contó, no era lo que estaba sintiendo cuando me estaba sucediendo. Alguna vez me puse a tocar y atrás había una hilera de desánimo. Me había dicho, te llamó, él te tiene que respaldar. Luego una vez, después de varios años, quise incursionar ya en la música y aprender, capacitarme formalmente. Estuve cerca de 1 año y medio, solo para darme cuenta que prácticamente lo que me estaban enseñando en la escuela, pues el Señor ya me lo había concedido aprender en el templo. No me permitió el Señor seguir adelante. Hace un ratito el hermano Felipe compartía y decía, a veces tenemos un llamado y lo estamos cumpliendo, pero honestamente hay una serie de situaciones. La música, el ministerio musical se divide tanto en el aspecto artístico, porque la música es un arte, a eso me refiero, y también tiene una vertiente en el aspecto ministerial. Y por qué no decirlo, es una tentación muy común de los ministros de música. Cuando empiezas a conocer la música a mayor profundidad, te apasiona de tal forma que a veces te olvidas de los aspectos ministeriales, ¿sí? Y empiezas a verlo desde el punto de vista artístico y entonces quisiera llegar a ser el mejor músico. A mí me sucedió, no sé por qué me sucedió. Ahora que veo a muchos jóvenes incursionando en el nivel profesional, entiendo por qué me pasó, porque puedo acercarme a ellos y puedo decirles, yo sé lo que estás sintiendo en este momento, pero no olvides cuál es tu llamado, no olvides para qué Dios te llamó. Es apasionante lo que te está sucediendo ahorita en el ámbito secular, te felicito por ello, pero recuerda quién te dio el don, ¿sí? A mí me sucedió y fue una experiencia dolorosa,
El Señor no me permitió seguir. Yo era un alumno en la escuela de música, secularmente hablando, en una institución secular, pues de dieces, de verdad lo digo. El Señor me permitía tener buenas calificaciones, pero mi visión ministerial empezó a girar. Y entonces ya yo quería ser el mejor músico, pero en el ámbito secular. Experiencias que ya no me permitieron seguir avanzando. Durante un año o dos, el niño se hubiera truncado. Pero un día, precisamente en el templo, leyendo la palabra, a mi empiezo a orar. Yo no sé si lo escuché o lo sentí, pero lo que sí me quedó claro es el mensaje de Dios, cuando me hizo sentir que no me había llamado para lo secular, yo te llamé para mi servicio. Estas palabras quedaron retumbando en mi corazón esa tarde, y entonces entendí, pedí perdón, porque tú me llamaste para tu servicio y yo estoy aspirando a otras cuestiones, ¿sí? Y entonces, hermanos, ese dolor que había en mí por no haber podido a lo mejor dedicarme profesionalmente a la música, se quitó porque entonces entendí con mucha claridad. El Señor otra vez vino a confirmar ese llamado, vino a poner las cosas en su lugar, de tal forma que cuando a mí me preguntan eso, porque sí, en muchos espacios donde vamos a dar talleres o cursos, hermano, ¿usted dónde estudió? Hermano, ¿dónde se formó? Y honestamente yo les digo, hermanos, yo tuve el privilegio de haberme formado dentro de las propias aulas del santuario. Ahí fue la formación. Y tuve como maestros a ministros de música que toda su vida, ¿no? El que les menciono, el hermano Natalio Cruz, una vida consagrada al ministerio totalmente, hasta los últimos días que él pudo caminar, él llegó al santuario. Y ese es el ejemplo, pues, que nosotros recibimos, ¿no? Cuando yo pienso en él y en todo lo que Dios me concedió a través de su vida, pues le doy muchas gracias al Señor, porque yo no sabía por qué me lo decía, pero me estaba formando. El hermano formó parte de ese proceso de formación. Yo no me enteré, ¿verdad? Porque a lo mejor mi edad no me permitía tener una visión más amplia, pero cuando las cosas vinieron sucediendo, había un mensaje de Dios a través de la vida del hermano que yo recordaba y decía, no puedo desanimarme, estoy sirviendo al Señor. El servicio de Dios es así, tengo que seguir adelante. A veces me decía, cuando ya todo esté mal, dobla tus rodillas, me decía, ¿no? Ponte a orar. Y una vez que en una alabanza alguien hizo una mala expresión y yo me dolí, mi primer pensamiento es, ¿para qué sigo, no? No, y en ese momento me acordé, dobla tus rodillas, pero como si alguien me hubiera dado esa instrucción, y me fui a orar al altar y ahí el Señor me respaldó. Entendí muchas cosas con los años. En su momento no, pero poco a poco me di cuenta de que a través de la vida del hermano del Señor me dio una formación muy especial que sigo atesorando en mi corazón, y como decía nuestra hermana Magali, todos los días el Señor nos permite seguir aprendiendo y formándonos hasta que estemos con Él en su presencia. Bueno, hermano, muchas gracias. Una gran verdad. Seguimos formándonos, pero nosotros aquí dentro de la Alianza hemos aprendido que pues el mejor maestro, la mejor escuela es cuando nos ponemos en las manos de Dios, ¿no? Hermano Felipe, ¿cómo fue esa formación, o en qué momento usted sintió que Dios estaba obrando de hermosa manera en su vida? Bueno, yo quise ser médico y me vine a Oaxaca para estudiar la carrera de medicina. Era tanto mi interés, el Señor me ayudó para ingresar. Yo digo, el Señor me ayudó porque era difícil en ese tiempo entrar a medicina. Y el Señor puso los medios y una persona me vio ahí dando vueltas en rectoría y me dijo, no, yo te ayudo. Y me dieron la ficha. Hice el examen y aprobé. Y estuve pues, mucho tiempo, casi 2 años y casi 3 años, queriendo seguir mi sueño. Realmente era mi anhelo, pero se me dificultó mucho. Se me dificultó mucho porque dentro de mi corazón
no había ese deseo de servir a Dios en esa profesión, ¿no? Y pues yo lloraba, oraba yo al Señor y lloraba también, ¿no? Todas las noches, Señor, pues se me complica esto. Unas cosas sí las capto bien y otras se me complica, y mira, ya reprobé una materia, Señor, y mira, y entonces me pasé mucho tiempo, ¿no? En esa situación. Opté por dejar un año y dije, me voy a dedicar a otras cosas, ¿no? Y pues, gracias a Dios que Él nunca nos deja, ¿no? Pues aquí en Oaxaca hubieron 4 hermanos muy especiales. Yo los admiro, los respeto y los quiero mucho. Mi hermano Samuel Colmenares, mi hermano Filemón Miguel, mi hermano Felipe González, que ya está con Cristo, y mi hermano Ángel Colmenares, que pues vieron, ¿no? En el sentido, mi necesidad, ¿no? Y empezaron a apoyar espiritualmente, ¿no? Y me dijeron, no te desanimes, el Señor tiene un propósito más, ¿no? Y entonces uno de ellos, el hermano Samuel, me daba consejos, me decía, mira esto, intégrate a la alianza de secundarios, empieza a trabajar el Señor, no te alejes, no te desanimes, ¿no? Y eso empezó mi corazón a trabajar con los secundarios. Trabajé materialmente con el hermano Filemón Miguel y con él muchos años, bueno, algunos años, y el tiempo de trabajo, trabajamos y platicamos del ministerio, me daba consejos, me daba circunstancias, me contaba experiencias y aprendí mucho del hermano Phil. Y del hermano Ángel, pues era mi pastor, allí en Armente y López, sigue siendo mi pastor, bueno, y de él aprendí mucho, ¿no? Pero también un poquito enérgico, y me decía, avísame a dónde vas, si van a salir los jóvenes, aquí deben de presentarse primero. Con él aprendí sujeción, ¿no? Con el hermano Ángel Colmenares. Pero pasé una etapa muy especial con el hermano Felipe González, porque un día me lo encontré en la iglesia, y lo veía en la iglesia, pero un día se me acercó y me dijo, necesito que me acompañes, que te pegues conmigo, me dijo, vamos a empezar a servir al Señor. Yo ya había intentado cursar el instituto y por diversas circunstancias nos quedamos en el segundo año y no pude culminarlo. Pero el hermano Feli me invitó a estar con él. Vamos, hay mucha necesidad. Y me llevaba fines de semana, vamos a visitar tal familias, vamos a hacer culto allá, vamos a hacer culto en otro lado, vamos a orar por un enfermo, vamos a ir a esta misión, vamos a ir a aquella, y vamos a ayunar, y mira, este día nos toca orar, y este día, ¿no? Y entonces, con él aprendí lo que es el aspecto de preparación espiritual para ministrar al Señor. Y se llama bien al Señor, y me gustaba lo que hacía yo con él, ¿no? Pero sentía que en mi corazón había una limitante. Y la limitante era que no había tenido la experiencia de ser bautizado con el Espíritu Santo. Y un día el hermano vio que estaba yo lleno de poder del Espíritu Santo. Y pues realmente yo no he sentido esa experiencia. Y el hermano me dice, mira, no te preocupes, es en el trabajo cuando el Señor empieza a hacer la obra. Y entre más nos consagremos al Señor y le sirvamos, mayormente es la bendición que Él nos está preparando. Y entonces me dijo, vamos a orar, vamos a orar. Y se vino un congreso muy maravilloso en el año 2012 de jóvenes. Yo ya era directivo de la Alianza de Jóvenes y a veces me ponía triste porque sí, cantábamos y nos bendecía el Señor en el templo, en las actividades, en las fogatas, en los retiros, pero no tenía yo esa experiencia. Y entonces fue en ese 2012 cuando le dije al Señor, Señor, necesito esa experiencia, bautízame, ¿no? Y en una actividad muy hermosa, yo realmente sentí algo especial. Nos pusieron a orar con un joven que no conocíamos,
el hermano Isaías López tomó el micrófono y dijo, oren con un joven que no conozcan, y oren por él, y díganle al Señor, Señor, bautízalo, y que él ore por ti, que te diga, Señor, bautízalo. Y esa ocasión, no sé quién era este joven, pero nos pusimos a orar entre él y yo. Me abrazó y nos abrazamos ahí en el tabernáculo en Guadalajara. Y yo escuché un estruendo en ese congreso. Escuché un estruendo. No me espanté, pero sí sentí cómo se estremeció el lugar, ¿no? Y cuando eso sucedió, el joven de mi lado y yo empezamos a hablar en lenguas, ¿no? Pero ya pasó. Y entonces, cuando regresé al congreso, me dijo el hermano Feli, ¿qué sucedió? Algo pasó en ese congreso. Y no, hermano, ¿no? ¿Qué pasó? Dice, ¿sí te bautizó el Señor? Y le digo, pues no sé, hermano. Yo como que escuché algo, pero no sé. Y entonces me dice, ¿sigues dudando? Vamos a preguntarle al Señor. Y entonces me habló una noche, yo me acabé de dormir, como a las 12 de la noche, me habló el hermano Feli, me dice, Feli, ¿qué haces? Ya estoy durmiendo, hermano. Y me dice, no te duermas. Mira, el Señor me acaba de decir que te ha bautizado, que ya te bautizó con Santo Espíritu. Fue una noche tan especial porque lo que me dijo el hermano me hizo pararme de mi cama, me llevó a doblar mis rodillas y empezó a orar al Señor y decirle, Señor, pero yo de verdad quiero sentirlo, quiero vivirlo y además, Señor, que esto me impulse para hacer. Y en esa experiencia, ¿no? En esa experiencia allí en mi cama, el Señor confirmó sobre mí, ¿no? Y especial. Le volví a marcar al hermano y le dije, hermano, realmente sucedió, hermano, ¿no? Y me dice, el Señor te está llamando. Ese domingo que yo fui al templo, venía yo entrando en el pasillo y el hermano Colmenares estaba en el pasillo, en la puerta de su secretaría. Me vio y me dice, a ti te estoy esperando. Las puertas del Instituto San Pablo están abiertas y el Señor quiere que le sirvas. Eso me dijo el hermano. Y le dije, amén, hermano. Voy a ir al instituto. Y así fue como el Señor empezó a trabajar en mi vida. Un proceso de algunos años, algunas experiencias tristes, pero el Señor no nos deja hasta que Él cumpla su propósito en nuestras vidas. Amén, hermano. Ciertamente Dios no nos deja. Muchas gracias. Hermano Fausto, respóndanos la misma pregunta. Esa capacitación que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros de diferente manera, como lo hemos estado oyendo, ¿cómo fue en su caso, hermano? Bueno, pues ahora sí, las cosas del Señor nunca se terminan de aprender, ¿no? Pero realmente, pues, al igual que los hermanos, a través de los pastores que han estado cerca de nosotros, hemos aprendido muchísimas cosas, ¿no? Yo tuve la oportunidad de conocer al hermano Felipe Fernández, que en un principio pues nos apoyó en la obra allá en Temascalapa, y entonces veía yo su entusiasmo, su entrega, sus desvelos, sin importar la distancia. Él iba hasta Temascalapa, él venía de la Ciudad de México y él iba hasta Temascalapa. No le importaba el tipo de alimentos que le ponían, y entonces yo veía su amor profundo por los hermanos. Entonces yo pude sentir lo que el Señor tenía también preparado para mí, porque decía yo, pues si los hermanos viniendo de lejos, siendo de una ciudad con una forma de ser distinta, con otra forma de vida, ellos llegan hasta acá, vienen hasta este lugar para estar con nosotros, y entonces con ellos pues pudimos aprender tantas cosas, tantas experiencias, que también en un principio, por ejemplo, el hermano Seferino Cano es quien tuvo ese amor por nosotros para recibirnos en su casa, para estudiar la secundaria,
Y entonces, ahí fue un proceso maravilloso porque todas las noches, no había una noche que nosotros no celebráramos culto familiar. Y entonces él me ponía a veces a predicar o a dirigir una alabanza en ese culto familiar, como preparándonos para el tiempo que vendría después. Nosotros no entendíamos en ese momento. Yo no entendía en esos días, en esos momentos, qué es lo que estaba pasando. Pero ya después pude entender que por el Espíritu Santo usó al hermano Seferino Cano para que nos preparara para el tiempo que vendría después para nosotros. Y pues después, ahora sí que, como les decía hace rato, que yo tuve el deseo de entrar en el Instituto San Pablo. Estudié igual 2 años ahí, pero por situaciones de la vida que a veces ocurre, yo dejé de estudiar. Por mucho tiempo dejé de estudiar, pero no dejé de servir al Señor, sino que siempre serví al Señor, hasta que, pues, ya hace poco, el hermano Samuel, el hermano Pablito, como le llamamos nosotros de cariño, él me hace la invitación y me dice, hermano Fausto, el Instituto Ministerial están abiertas las puertas para usted. Amén, hermano. Muy bien. No sé si están escuchando. Sí, ya lo escuchamos otra vez. Ya. Perdón, Sí, hermanos. ¿Me están escuchando, hermanos? Sí, hermano, lo oímos. Bueno, y así fue, hermanos, que pudimos terminar el Instituto de Formación Ministerial, pero el proceso pues nunca se termina. Siempre seguimos aprendiendo. Y un día yo le pregunté a un hermano, un siervo de Dios también, le digo, mire, mi hermano, no entiendo esta parte de la Biblia. Se refería realmente al libro de Daniel. Y yo tenía una inquietud profunda porque pues habíamos platicado mucho acerca de ese libro y finalmente él me dice, hermano, la única manera de seguir aprendiendo es que nosotros doblemos nuestra rodilla, le pidamos al Espíritu Santo que nos enseñe las cosas que no entendemos en la Biblia. Y eso fue como algo que me impactó a mí, que dije, no, pues tiene razón el hermano. Más maravilloso es aprender del Espíritu Santo, que es el que enseña, el que capacita, el que dirige y el que guía. Así es de que pues sí ha sido maravilloso el proceso. Cada día, hermanos, aprendemos cosas nuevas, aún los versículos que algunas veces decimos que ya lo conocemos, ya lo sabemos. Dios, el Espíritu Santo nos vuelve a enseñar cosas profundas cada día que nosotros leemos la palabra del Señor. Así de que pues ha sido un proceso maravilloso, profundo. Y por el otro lado, pues he sido una persona que me ha gustado la lectura. Me gusta la lectura, me gusta leer algunos autores, pero pues tomarle lo bueno también de esas cosas. Un día el hermano Ángel Colmenares fue a la casa y vio el montón de libros que yo tenía de profecía y me dice, hermano, ¿para qué compra tantos libros de profecía? Le digo, porque me gusta comparar uno y otro. Muy bien, dice. Igual el hermano Moy fue un día y lo mismo me dijo, y es más, me dio el nombre de un autor y me dijo, mira, si quieres aprender más de profecía, mira, te invito a que leas esto y esto y esto. Parece que a ti te gusta la lectura. Le digo, me gusta la lectura, hermano. Me gusta estudiar, me gusta investigar las cosas que son importantes, sobre todo las cosas de la Biblia, que es lo que nosotros donde estamos metidos, donde realmente el Señor nos ha llamado. Así de que pues es un proceso, hermanos. Siempre aprenderemos más, siempre hay algo que aprender en las cosas del Señor, sobre todo la vida espiritual, la vida entregada, la vida dirigida por el Espíritu Santo, es el que pues nos va a ser útiles en las manos de Él para que podamos servirle mejor. Amén, hermano, muchas gracias. Es cierto, como cada uno de nuestros hermanos lo ha dicho, no dejamos de aprender, y mucho menos en el camino de Dios, porque día a día vivimos experiencias nuevas, día a día somos
usados de hermosa manera. Y pues ya el tiempo se nos ha venido encima. Realmente ha sido hermoso oír cada una de sus experiencias, hermanos, y cómo Dios ha ido llevándolos a cada uno de ustedes hasta el momento, pues, que nos encontramos ahorita. Tenemos otras dos preguntas, pero estas las quiero juntar. Quiero que mi hermano Luis y mi hermana Magali me respondan una pregunta, que es la siguiente. Elijan un momento, hermanos, de toda la capacitación que ha tenido, de todo el ministerio que han hecho a lo largo de todos estos años, y platíquenos aquel momento en el cual pudieron pensar, pudieron sentir que ya no podían seguir más, que las situaciones eran muy difíciles, pero cómo Dios de hermosa manera volvió a ponerles ese amor tal vez por el ministerio, ese deseo de seguir trabajando. Les damos unos segundos para que piensen en lo que le digo a mi hermano Felipe y y se me va el nombre del hermano, a mi hermano Fausto, la pregunta que quiero que me respondan ellos. Hermano Felipe, hermano Fausto, a nosotros nos gustaría escuchar de la misma manera. Piensen en un momento de todos estos años que han ejercido su ministerio, que ustedes hayan sentido los más felices y los más dichosos de trabajar con Dios, para Dios, que de haber tomado la decisión de decir, sí, acepto el ministerio. Ese momento en el que ustedes se sintieron muy felices, dichosos, todas las emociones positivas que pudieron haber pensado. Les damos unos segundos, en lo que piensa, en lo que nos responde. En lo que nos responden nuestros hermanos de la primera pregunta. Hermano Luis, comenta. No, hermana Magali, ya abrió su micrófono. Ya. Bueno, pues yo creo que para todo servidor de Dios hay un momento difícil, ¿no? O muchos, quizá. Pero uno de esos momentos en el que, en lo particular, pues dijimos, no, ya no, hasta aquí, ¿no? Ya ni los niños, ni el templo, ni nada, porque eran muchos problemas. Creo que ustedes todavía no están muy listos para esta conversación, pero pues es del matrimonio, ¿no? Es del matrimonio. Entonces, pues en este proceso del matrimonio y hacer algo nuevo para nosotros, para mí, en mi caso, pues sí nos complicó mucho la vida. Nos complicó mucho la vida y nosotros yo decía, no es que no encuentro solución. Yo siento que Dios no está conmigo, yo siento que Dios no me está escuchando, entonces, ¿qué hago, no? ¿Qué hago? Entonces yo decía, no, ya ni los niños, ni el instituto, ni el ministerio, nada. Entonces, pero fíjense que Dios es muy bueno y cuando nosotros sentimos que ya estamos al borde del abismo, el Señor nos toma de la mano y con ese amor tan grande con el que se ha caracterizado siempre nuestro Señor Jesucristo, nos habla, ¿no? Entonces nos vuelve y nos reindica el camino y fíjense que fue una experiencia muy hermosa porque cuando en ese trance, en ese proceso de este momento difícil, yo enferma, con problemas maritales, dificultades en el instituto, entonces yo decía, no, Señor, no, pero en ese entonces el Señor me sana, el Señor me da la promesa de tener un hijo, al mes el Señor cumple la promesa, el Señor nos vuelve a dar ese amor que nosotros sentíamos ya perdido por el ministerio, por el servicio a Dios. Entonces, todos estos momentos difíciles, créanme que se volvieron nada a comparación de esa fortaleza, de ese amor con el que el Señor Jesucristo nos volvió a tomar y nos puso en ese mismo lugar donde ya nos había puesto antes. Entonces, yo creo que muchas veces esas dificultades nos sirven para aprender algo nuevo, para que nosotros podamos crecer en la obra del Señor. Amén. Gracias, hermana. Bueno, son temas muy complicados que gracias a Dios aún no me toca vivir. Bueno, hermano Luis, le dejamos el lugar. Sí, hermanos, es importante mencionar, hermanos, que
en el ejercicio ministerial, así como comentaba nuestra hermana Magali, hay muchas ocasiones en las que se viven momentos muy complicados. Se complica el aspecto familiar, personal, se complica a veces la relación hasta con los mismos consiervos. A mí me toca a veces colaborar con el coro, con la orquesta. A veces no son cuestiones ajenas a lo que vivimos, todos esos aspectos. A veces en un mismo momento se complica el aspecto laboral, todos los aspectos de la vida. Y en esos momentos de verdad que son pruebas muy complicadas, mejor servicio, estudiaba mucho los himnos, los analizaba, mal a la congregación, me dolía, sentía una carga muy pesada en el corazón, de tal forma que no sabía en realidad pues qué hacer. En ese momento no tenía yo la oportunidad de trabajar con la iglesia en general y viví una situación momento yo quería, como sucede en los trabajos, ¿verdad? Casi renunciar y hacer una entrega limpia, digna. Y yo dije, voy a decirle al Señor, Señor, ya no puedo continuar porque no tengo la oportunidad para hacerlo. Pero no tengo las oportunidades, no tengo los espacios para poder hacerlo. Y yo no puedo seguir así, percibía de esa forma. Pero curiosamente en esa oración hay un mensaje. Y yo recuerdo que en esa ocasión, después de haber planteado todas estas situaciones, recuerdan una interferencia. Sí, hermano, como que lo estamos perdiendo. ¿Ya me escuchan más claro? Sí, ya lo escuchamos, hermano. Sí, comentaba de todas esas situaciones. Y yo recuerdo que en esa oración, dentro de mí hubo un mensaje muy especial de parte del Señor, porque como si alguien me cuestionara y me dijera, ¿quién te dijo que tú puedes tocar? ¿Quién te dijo que tú puedes coordinar algún trabajo coral dentro de la iglesia del Señor? Y entonces empecé a darme en ese momento, Creo que ahora sí perdí. el Señor me hizo entender en ese momento que yo no sabía hacer nada, que nada. Y yo lo entendí y le pedí en esa, perdóname, es cierto, tan solo soy un siervo inútil. Y ese día le dije al Señor, si tan solo me dieras la oportunidad de ser el último, hasta el último de la banca y desde ahí alabarte. Ya no quiero tocar, ya no quiero hacer nada. Vamos hasta atrás, pero permíteme entrar y poder entonarte alabanzas. Yo recuerdo que haber hecho esta oración ante el Señor, salí del altar y me encontré al hermano Ángel Colmenares en esa ocasión. Encontré al hermano Ángel y pues el hermano me dijo, ¿qué pasó? ¿Qué te pasó? Me vio a lo mejor un poquito, pues había yo estado orando algún tiempo. Entonces el hermano me invitó a pasar a su oficina y ahí él me dijo que le contara yo lo que estaba yo viviendo, lo que me estaba sucediendo. Entonces yo le conté y recuerdo cómo el hermano en esa tarde también me dijo, ¿sabes qué? Había estado orando mucho tiempo porque alguien entrara y me dijera lo que tú me estás diciendo. Y a partir de ese momento hubo muchas cuestiones especiales que sucedieron. Después de eso el Señor me permitió colaborar con el Instituto de Música. Muchas cosas, pues, delante del Señor, dentro del medio, pues,
ahora sí creo que ya perdimos al hermano. Bueno, esperamos que pronto tenga señal nuevamente. Pasamos a mis hermanos Felipe, a mi hermano Fausto, para que nos cuenten ese momento especial, ese momento, bueno, como ya lo mencionaron, hay muchos, pero ese momento en el cual ustedes se sintieron muy gozosos, muy felices de pues haber aceptado servir a Dios. Hermano Felipe. Bueno, amados hermanos directivos, con el Señor hay muchos momentos felices, pero en este camino también hay muchos momentos que se presentan para muchas veces hacernos desistir o para que nuestro corazón se fortalezca en fe en el Señor. He pasado muchos momentos felices, de verdad, con el Señor. Desde que el Señor me bautizó, me confirmó, desde ese tiempo las cosas me permitió el Señor verlas de manera distinta, y es la recomendación para todo aquel que quiera servir al Señor, ¿no? Buscar tener esta experiencia necesaria para servirle con todo el corazón. Una de tantas experiencias de gozo, en el 2018, por un cambio de administración en donde yo trabajaba, pues hubo despidos, ¿no? Y estaba por nacer mi hija. En 3 meses nacía mi hija, y entonces yo dije, bueno, concédanme que pues no me quiten el seguro por el nacimiento de mi hija. No hay ningún problema, yo entrego el cargo que tengo, pero concédame esos meses en lo que nace mi hija. Pues hubo una negativa total, y entonces pues era parte también de lo que el Señor iba a realizar en nuestro corazón. Pues fueron 3 meses un poquito difíciles antes, pero en el Congreso de Pastores en el mes de marzo, allí en la mansión, de todas las necesidades que yo llevaba, era más un poquito la ocupación de que, una, que no tenía yo empleo, y segundo, que pues iba a nacer mi hija y necesitamos que todo saliera bien, ¿no? Ya que pues también esa es una experiencia de gozo, el poder el Señor intervenir en nuestra petición, y después de que nos habían dicho que no iba a nacer, el Señor nos las concedió. Pues en ese congreso yo le pedí al Señor, ¿no? Y pues desde el día que llegamos, mi primera oración fue: Señor, tú sabes qué es lo que va a suceder, ¿no? Pero yo te pido que seas tú quien intervenga, y me concedas un trabajo primero, me concedas también los recursos para que pueda nacer bien mi hija, ¿no? Y que no haga falta en el hogar el alimento y todas esas circunstancias. No sabía yo cuánto tiempo iba a suceder, hermanos. No sabía yo cuánto tiempo iba yo a batallar con esto. Pero el día domingo, después casi en la última oración, yo me acerqué al Señor y alababa yo al Señor, ¿no? Y dije: Señor, yo tengo fe en ti y creo que tú vas a hacer las cosas. Y realmente, aunque pues no me consideran nada, yo creo que esto lo estás permitiendo para que nuestro corazón se fortalezca en ti, ¿no? Y glorificaba yo al Señor ahí en esa una oración muy hermosa con los pastores y hermanos. Realmente me llenó de gozo, porque el Señor me habló a mi corazón en este hermoso texto de Isaías 41:13, que dice: porque yo, Jehová, soy tu Dios,
quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Después de escuchar esto, hermanos, me levanté y cuando regresé a la casa le dije a mi esposa, realmente fíjate, cuando Dios te habla, yo sentía que caminaba en el aire, flotaba yo de alegría, de gozo, y de mi mente no pasó ninguna circunstancia, ningún pensamiento de duda, de preocupación. No. Yo tenía la certeza que el Señor había hablado a mi corazón y me decía el Señor, no temas, yo soy tu Dios que te sostiene en tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Le dije, mira, el Señor nos va a ayudar. La situación que pueda ser, el Señor nos va a ayudar. Yo regresé muy contento de ese congreso, regresé muy feliz. No sabía, hermanos, cuánto tiempo iba a pasar. Pasaron año y medio, hermanos, donde yo no tuve empleo. Y en todo, déjenme compartirles, mi hija nació bien, no se enfermó. Todo ese año y medio no nos faltó el alimento, no nos faltó circunstancias, no nos enfermamos. En todo ese año y medio, hermanos, vimos con mi esposa, con mi hija, vimos la gloria del Señor. Cómo el Señor cumple su propósito. El día en que realmente, una noche en el que pues mi hija se quedó sin leche, sin la fórmula que tomaba. Y mi esposa dice, ya no hay, ¿no? Y yo dije, pues vamos a orar, ¿no? Vamos a orar y yo espero que el Señor nos conceda algo, ¿no? Y vamos a empezar a orar cuando tocaron la puerta de la casa, ¿no? Y esa noche abrió mi esposa, ¿no? ¿Quién es? Ya son las 9:30, ¿quién es? Pues era un hermano que estimo mucho en el Señor, porque el Señor lo usó en esa noche y nos llevó ese hermano sin pensar lo que nosotros necesitábamos. Nos llevó 2 latas grandes de leche. Y esto fue algo especial, ¿no? Por eso siempre recuerdo esta palabra del Señor. En todas las cosas, año y medio, el Señor nos sostuvo, nos dio de todo. Y eso ha sido hasta hoy alegría y gozo y confianza y pues no desánimo, y a veces pasamos circunstancias difíciles ministerialmente, pero ahí es cuando vemos cómo el Señor la tristeza o la preocupación la transforma en gozo, ¿no? Por eso necesitamos siempre, amados hermanos, en ese servicio al Señor, pues soportar todas las cosas que vengan, creyendo siempre que Dios es fiel a sus palabras. Y Él nos dijo, Él habló a nuestros corazones, debemos de creer porque el Señor no miente, el Señor es fiel a su palabra, y cuando estas cosas suceden, entonces nuestros corazones, hermanos, se llena de gozo, se llena de alegría, se llena de alabanzas y no retroceder, ¿no? Sino avanzar en ese servicio que Dios nos ha encomendado. Amén, hermano. Muchas gracias. Hermano Fausto, para terminar esta ronda de preguntas, coméntenos ese momento feliz y alegre de haber aceptado servir a Dios con todo su corazón. Bueno, en el año 2012 nos concedió a nosotros iniciar una obra, digo nosotros porque fuimos la familia, iniciar la obra ahí en Cuilapa con los hermanos Zárate. Y pues fue algo maravilloso al inicio, solo que fue un proceso bien difícil. Fue en el 2012, 2013, 2014, un proceso que el Señor pues nos permitió vivir, hablando materialmente, económicamente. Dios nos había bendecido muchísimo. El Señor nos había dado casas, terrenos, mucha bendición. Pero
en el 2015 se fue todo, se perdió todo. No sé si alguien me pregunta qué hicieron, qué deudas tenían, no les sé, no puedo responder eso porque solamente entiendo que fue parte de un proceso que el Señor quiso someternos. Fue difícil porque casi nos quedamos cruzados de brazos. Yo recuerdo que en el 2015 me quedé cruzado de brazos en la sala, que no era mi sala ya, en la casa donde el Señor nos había concedido. Y casi nos habíamos dicho de cosas con mi esposa de aquel entonces. Y yo dije, no, pues, quién sabe si habrá valido la pena todos estos años. Me agaché y lloré de coraje de lo que tenía, de lo que había pasado, sin nada, hermano, sin nada. Así hablando, haberme quedado cruzado de brazos ese día. La casa donde vivíamos ya no era de nosotros. Y ella salió con su carro, se fue con algunos trabajadores. Yo me quedé sentado en la sala, dije, no, pues, ¿qué hago aquí? Había en mi mente cosas negativas, pero al mismo tiempo como que el Espíritu Santo me redarguía, ya tenía algo preparado para mí. Más de 30 años tenía de haber conocido al Señor y años atrás siempre había pedido el bautismo con el Espíritu Santo. Era insistente, Señor, bautízame con el Espíritu Santo. Y no sucedía nada. Pero ese día, el día más triste tal vez para mi vida, fue, yo estaba en la sala pensando qué hacer cuando el Señor me toma y empiezo a hablar en lenguas. Me arrodillo y le digo, Señor, ¿qué quieres? ¿Qué está pasando ahora? Que tanto tiempo he pedido esta bendición y hasta ahora, Señor. Pero fue algo tan maravilloso que me olvidé que estaba cruzado de brazos, me olvidé de las cosas materiales y seguí orando, pidiéndole al Señor que realmente confirmara aquello, y fue maravilloso. Al día siguiente me habla el hermano Ángel Colmenares y me dice, hermano, ¿qué ha pensado? Porque me había dicho, pues, y yo le había platicado lo que estaba ocurriendo en mi vida. ¿Qué has pensado, hermano, acerca de la congregación? Me dijo, ahí de Cuilapa. Y yo le dije, hermano, Dios me bendijo con esta bendición y mañana voy a hablar con usted, quiero platicar con usted. Fue algo tan maravilloso. Tiempo más difícil, el Señor cumple, y me estaba preparando porque venía cosas mucho más terribles todavía. No era solamente haber perdido la casa, los terrenos, sino que venía algo tan profundo que pues solamente el Señor nos pudo sostener hasta en estos días y hasta estos momentos. Fue algo difícil, pero también ha sido una bendición poder ver la mano poderosa de Dios, de cómo Dios levanta al caído y le da fuerzas al que no tiene ningunas, dice la palabra del Señor. Amén. El Señor nos está bendiciendo ahora de una manera diferente. Fue un proceso tan difícil, pero que ahora podemos ver la mano bendita de nuestro Dios, de cómo el Señor nos trata y de cómo el Señor nos lleva a un rincón a veces para aprender y comprender las cosas profundas que Él tiene para nosotros. Así de que en ese año, para mí ese año de 2015 fue el 20 de noviembre de 2015, para mí fue inolvidable, porque fue algo que había esperado, había pedido, había insistido, y en el momento más difícil, el Señor me bautiza con su Espíritu Santo y las cosas se ven de una manera diferente. El panorama es diferente, lo ve uno de otra forma las cosas. Yo había estado
pues sí había servido al Señor de una, no, no puedo decir que no con tanto entusiasmo, sino que pues a veces yo creo ahora sí que con el bautismo, con el Espíritu Santo, el Señor te da una visión diferente de las cosas. Así de que para mí esos años fueron maravillosos y ha habido tantas cosas que, pues, como les digo, no hay tiempo para contar de qué manera se presentaron las cosas, de qué manera se dieron las cosas, pero pues a lo mejor algún día podremos nosotros poder decir las experiencias tan maravillosas, porque fueron tan profundas. Alguien me dice, ¿por qué no, a lo mejor no te volviste loco por tantas cosas que viviste? No me volví loco porque Dios me estaba sosteniendo y me sigue sosteniendo hasta el día de hoy. Amén. Gracias, hermano. Gracias, hermanos, a cada uno de ustedes. Realmente ha sido una bonita charla, una bonita plática con cada uno de ustedes. Hemos aprendido, y yo sé que los intermedios que nos están escuchando ahorita y que nos van a escuchar después, todo esto que hemos platicado va a servir para ellos, para que podamos comprender y tengamos un panorama de cómo es cuando ponemos nuestras manos a la obra, cuando decidimos servir a Dios. Tenemos varias preguntas de los intermedios, pero ya por el tiempo se nos complica hacerlas. Solo voy a hacer una que, bueno, primero voy a comentar algo que nos ponían, es que oren por la juventud en este tiempo para que el Señor confirme los ministerios. Una chica, un chico, ha puesto esto que para él es una necesidad, que oren cada uno de nosotros, de ustedes, para que el Señor confirme los ministerios en la juventud, ¿no? Siempre les decimos que queremos que sean una generación mucho mejor que las que están al frente de nosotros, que sean lo doble, lo triple, a veces les digo mejor que cada uno de nosotros. Entonces, de manera de petición, hermanos, lleven en sus oraciones a los intermedios. Pero la pregunta es la siguiente, y quien guste contestarla, abra rapidísimo su micrófono y respóndanos. ¿Por qué cuando tienes poca edad no te ven como lo que eres y no te aceptan como ministro de Dios? No sé qué experiencia haya tenido esta persona, pero la situación es que por la edad no nos toman en cuenta, tal vez no nos, esa es la palabra, no nos toman en cuenta como ministros. Hermano, ¿alguno quiere responder la pregunta? ¿Por qué cuando tenemos poca edad no se nos toma en cuenta? A veces es lamentable la conducta de muchos, pues de nosotros que servimos al Señor, cuando vemos a un adolescente, a un intermedio, un secundario, que el Señor lo está levantando para servirle, ¿no? A veces nos pasa lo de aquel hermano del hijo pródigo, ¿no? Pero pues, realmente, amado hermano o hermana que hizo esta pregunta, dos experiencias. La primera de Jeremías: no digas soy un niño, ¿no? Si Dios te ha llamado, si Dios te ha confirmado que debes de activar, poner manos a la obra, ¿no? Hazlo. Lo primero que tienes que hacer es acercarte con tu pastor, hablar con él y decir lo que estás sintiendo en tu corazón y pedirle a tu pastor su ayuda. Ayúdeme a orar, pero también aquí están mis manos para que usted me dé el encargo, el trabajo que tengo que realizar a mi corta edad, ¿no? Conforme voy creciendo, tengo que aprender, porque estás iniciando la carrera ministerial a tu edad. Y lo segundo, pues el apóstol Pablo le dice a Timoteo que ninguno tenga en poco tu juventud, ¿no? Y le encarga una tarea por la cual no debe nadie tener en poco su juventud. Y le dice, sino es ejemplo en los creyentes, de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, espíritu, fe y pureza. Es lo que nuestros hermanos pastores, ministras, directivos deben de ver en ti. Un ejemplo, pureza,
una obra transformadora de Cristo Jesús, y sin duda que la acción que tú hagas, el servicio que tú hagas, el Señor lo va a respaldar, y nadie va a tener la capacidad para decirte no lo hagas, o decirte tú no puedes, o decirte tú qué sabes, ¿no? Sino el Señor va a hablar a través de tus acciones, y el Espíritu Santo va a dar testimonio al corazón del pastor, de la ministra, que él estás dentro de la voluntad del Señor. Así es que adelante donde estés, acércate a tu pastor y dile lo que estás sintiendo, las experiencias que Dios te está permitiendo, y dile, hermano, estoy listo ya para servir al Señor. Amén, muchas gracias, hermano. Nuevamente les agradecemos a cada uno de ustedes por que aceptaron la invitación, porque están aquí con nosotros. Y nada más en 2, 3 palabras, en una frase, en una oración, un versículo de la palabra de Dios, que tengan para los intermedios, hermanos, rápidamente, para dejar el lugar a quien corresponda. En menos de un minuto, si es posible, hermanos, que nos le den un último mensaje a los chicos que nos oyen y que nos van a oír posteriormente. No hay edad para servir al Señor, ciertamente. No la hay. Puede servirle un niño, o un secundario, un intermedio, un joven, un adulto o un anciano. Para el Señor no hay preferencia de edad para servir. Pero yo te recomiendo, a tu edad como intermedio, es la mejor edad en la cual puedes entregar tu vida al Señor y decirle, Señor, heme aquí. ¿Dónde quieres que yo te sirva? ¿Dónde voy a colaborar? ¿Qué voy a hacer, Señor? Pero en ese qué voy a hacer, es decirle, Señor, también capacítame para que pueda yo hacerlo. Y el Señor lo va a hacer, porque nadie nace por casualidad. Solamente el Señor quiere que dispongamos nuestra vida para servirle a Él. Como intermedio, es la mejor etapa para entregar tu corazón y decidir servirle a Él hasta que el Señor te permita hacerlo, ya casado, ya de anciano, pero servirle siempre para gloria de su nombre. Gracias, hermano. Hermana Magali, hermano Luis, ya abrió su micrófono. Nada más comentarles que servir al Señor es el privilegio más grande que podemos tener en esta tierra. No se compara con ningún reconocimiento que puedan tener. Puedes lograr una carrera, gracias a Dios. Puedes lograr la meta que tú te propongas. Pero servir al Señor es lo más maravilloso. Ahora en el servicio a Dios, a mí me impacta una palabra que está en el libro de Lucas, cuando menciona que siervos inútiles somos. Cuando yo pienso en esto, en realidad digo, lo que podemos hacer delante del Señor solo es por su gracia y por su misericordia. Gracias, hermano. Hermana Magali. Dice la palabra de nuestro Dios en Jeremías 1:7, y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Cuando podemos ver en la palabra de nuestro Dios este mensaje que nos da a nosotros, bueno, a ustedes, ¿verdad? Porque ustedes son los adolescentes en este momento, perdón, ya me estaba confundiendo, pero el Señor les da este mensaje, ¿no? Y les dice, no digas, soy un niño. Sí, a veces decimos, es que los prejuicios, ¿no? Que por los que podemos estar rodeados. Pero dice la palabra de nuestro Dios, a todo lo que te envíe irás y dirás todo lo que te mande. ¿Qué nos está diciendo? Él nos va a respaldar, que siempre y cuando nosotros querramos servirle, Él va a estar con nosotros. Él va a probar lo que nosotros hagamos conforme a su voluntad y Él va a estar con nosotros, nos va a respaldar todo el tiempo. Así que si tú, intermedio, quieres servirle al Señor, como decía nuestro hermano Felipe y nuestro hermano Luis, ¿no? Es un privilegio, es la mejor edad, porque das toda tu energía, das todo tu amor al Señor, no te mides, no dices es que mi tiempo, es que los trastes, es que la tarea, no te mides en servir al Señor. Y es la verdad,
lo más hermoso que puedes hacer en tu juventud. Gracias, hermana. Hermano Fausto, ya para terminar. Así es, hermanos, sobre todo los jovencitos, es lo mejor que puede uno hacer. No hay experiencia más maravillosa que servir al Señor. Yo lo digo por mí, porque pues tuve ese privilegio desde edad muy temprana, pues tal vez no tuve reconocimientos como se espera a veces, ¿no? Tal vez no, nadie te felicita aquí en este mundo, pero hay alguien que tiene en cuenta todo, ¿no? Así es de que jóvenes, háganlo como para el Señor, para agradarle a Él, no a los hombres. Hágalo con todo su corazón y verán que es una satisfacción muy grande de manera personal. Así de que adelante, jóvenes, ¿no? Busquen al Señor, sirvan al Señor ahora que hay tiempo, que ahora que están a temprana edad, toda la fuerza, todo el vigor para caminar, para ir, para regresar, para viajar, es el momento de hacer. Así de que Dios les bendiga. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos, hermano Fausto, hermano Felipe, hermano Magali, hermano Luis. Gracias por atender a nuestro llamado y pues esperamos que cuando haya la oportunidad poderles hacer una entrevista más personal a cada uno de ustedes. La paz de Dios, hermanos.